y caballeros, con ustedes, artistas constructores. Hoy, cordial saludo. Tengan todos ustedes en su mágico mundo de la construcción. Hoy veamos cómo nos vamos a introducir poco a poco en el mundo del carpintero. Carpintero, a tu carpintería, a tu madera, a tus herramientas, a tus cortadoras, a tu producto. Hey, carpintero, ubícate. ¿Cuál es tu producto? ¿Cuáles son las medidas que vas a tomar para tu producto? Para tus muebles, para tus mesas, para tus elementos. Deben tener dimensiones, sí, claro. Deben ser construibles, como lo son los muebles, con sus módulos. Pueden ser accesorios, pueden ser estructuras de madera, pueden ser estructuras que después se van a instalar. Para el ejemplo, una casa necesita una puerta, o más bien, una oficina necesita una puerta, o más bien, una puerta de un centro comercial necesita una puerta. ¿Y qué vamos a hacer? Hay distintos tipos de uso de puerta. Hay trabajos para hacer marcos de madera, para ventanas, para puertas, para posibles cocinas, para los closets, para todo, para las mesas de centro. Necesitan tener las medidas, necesitan tener un tiempo para conseguir materiales, para accesorios, para verificar que todo esté en orden, los reglamentos, para que haya una herramienta tras otra, para que se pueda cumplir con calidad, para que pueda haber un contrato de servicios, para que el cliente salga satisfecho con un carpintero. Entonces, tendríamos que acercarnos a qué herramienta. Es que si vas a hablar de un carpintero, de la carpintería, tendrías que acercarte a alguna herramienta de carpintería. ¿Cuál se le ocurre? ¿Cuál es la más visible? ¿Cuál es la más potente? Yo les digo, la cortadora, por favor. Una cortadora también tiene que llevar necesariamente trazos para medir las distancias. Y después, mira, después viene todo lo que sería un cepillado. Se cepilla, después del corte. Cepilla. Después, si hay que armar el mueble, se arma con pedazos, con ensambles, pegando, anclando, atornillando tal vez. Todo lo terminado. Se va entonces a pulir la madera. Sí, puede ser. Hay que refinar la madera. Se va a pulir la madera. Son muchos los aspectos a analizar. Por eso, tendríamos que acercarnos de a poquito. La única que se me ocurre es por medio de la herramienta, la cortadora, para acercarnos al mundo de la carpintería desde ese punto. Porque si van a hablar de las medidas, si van a hablar de esos trazos, de esos trazados que ameritan un buen manejo de la herramienta, por favor. Porque después tendríamos que hablar de los tipos de madera, y por qué hay maderas duras y por qué hay maderas blandas. Y cuáles son las características del trabajo, del acabado de la madera de cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, tendríamos que pensar en un lugar de trabajo, un taller, una carpintería, donde todo fuere óptimo para poner materiales, para poner herramientas, para materiales primas, para residuos, para un lugar óptimo, para una buena actividad. Tendría que tener excelente iluminación y excelente ventilación, porque si te hablan de una sierra, te pueden estar hablando de una sierra de banco, te pueden estar hablando de una sierra eléctrica. Órale, qué vaina, qué confusión, ¿no? Hay también, no solamente son sierras, sino también hay un conocimiento en las lijas, tipos de lijas, lijados para las piezas, o algo llamado los tornillos del banco.
de banco, o algo llamado piezas para sujetar madera. Esas piezas que sirven para sujetar las maderas. Mira, te pueden estar hablando de muchas localizaciones en medio del taller. Una mesa de ensamblaje. Hombre, en la mesa de ensamblaje tendrían que hablar de los clavos. ¿Dónde van a estar los clavos? En la mesa de ensamblaje. Porque ahí se va a estar clavando, se va a estar pegando, se van a estar uniendo elementos. Van a estar atornillando las prensas, sargentos. Van a estar prensando en las mesas. Entonces vemos mesas, pero un taller de mesas, pero no es un taller de carpintería. Y todas estas son simplemente imágenes que nos pueden llevar a cabo. Una mesa de un taller no es una mesa de taller, sino tiene una mesa llena de clavos, de brocas, o taquetes, o tornillos, o lápices volando, o cajones para tipos, para guardar brochas, para guardar estopas, para guardar lijas, piezas sueltas y herramientas eléctricas. Mira, es que todo esto es un conjunto de elementos. Después llegar a un espacio donde se va a tener que guardar todo lo que se llama thinner, lo que se llama pintura, el barniz, los solventes, los aceites, las tintas, las pastas. Son distintos espacios, ¿sí? Para poder meterlos es complejo, ya tienen su propia ubicación. ¿Qué tal? Pueden estar colgados en la pared. Para colgar las herramientas, por favor. Pues cuelgan ahí su trasto de madera para ahí, con los ganchos, poner sus herramientas. Son espacios especiales para las herramientas, diseñados para las herramientas, espacios como muebles que vienen pegados en la pared también. Mira, es que esto amerita mucho. Tendríamos que acercarnos de a poquito a este mágico mundo de la madera y del carpintero y de las herramientas y de la madera. Ya sabemos que pueden hablarte de la mesa de la sierra de banco. Una mesa donde está la sierra de banco, donde está este disco lleno de dientes, taca, 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 cuyo disco lleno de dientes va a hablar muy bien de él, porque dependiendo del número de dientes que tenga, va a ser un corte fenomenal. Pueden haber distintos diámetros o radios en medio de estos discos giratorios, pero también te pueden llamar rápidamente, no, pásame un taladro. Un taladro, no una sierra, sino un taladro. Entonces ya nos estamos acercando mucho. Tocaría necesariamente hablar de uno de ellos. Una sierra, por favor. Introdúceme de una buena vez a la sierra. Salgamos de eso, sin cortarnos, sin hacernos daño. Hablemos de las sierras o de las cortadoras. Mira, si te hablan de cortadora, pueden ser cortadoras de todo tipo. Puede ser una guillotina, un movimiento cortante, corta. Se ve un corte y una profundidad, pero eso es para papel. Pero también puede haber una cortadora agrícola, va cortando el pasto, el césped, movimientos, inclinaciones. Muy bien. Pueden hablar de cortadoras eléctricas. Y una cortadora eléctrica, ¿cómo se va a cortar? ¿Con la electricidad? No, con algo llamado la plasma. La plasma lo que hace es fundir el pedazo y cortarlo y así mismo expulsar ese pedazo cortado, que antes fue fundido en eso que llaman plasma. Una técnica del corte de plasma. ¡Pum! No es un movimiento con una guillotina, sino que es el plasma que funde. Ah, sí, qué bueno. Pues sí, son las caladoras, la caladora, muy conocida, pero estas cortadoras de madera específicas los conocemos también tranquilamente como sierras. Es que las sierras, más que todo, se pueden entender como, pueden ser tipo cegueta, y todos se imaginan una cegueta como una lámina, boing, boing, como una lámina, boing, boing, boing.
este tipo de imágenes, una sierra manual, una cegueta. Tienen esa idea de hoja, pero esta hoja debe estar tensada. La hoja de dientes debe estar tensada, ¿sí? Para que se produzca un buen corte. Porque van a estar viendo que los dientes están afilados. ¿Cómo es tener una hoja llena de dientes afilados? Con una misma inclinación que ha sido montado sobre un arco. Entonces se imaginan esta máquina que tiene un arquito. ¿Solo corta para ambos lados? No, solamente corta para un solo lado. Y los dientes solamente cortan hacia un sentido. Son las sierras manuales, que más que todo son para pequeños cortes, porque tienen una distancia de aquí y acá no muy larga. Son pequeños cortes. Mira, y está formada por esta hoja, ¿sí?, de sierra, que puede tener distintos dientes, distintas calidades en los dientes, en lo afilado que puedan estar. Mira, puede estar montada sobre este arco. Este arco va a estar atornillado, ¿sí? Si vemos esos tornillitos en los extremos. Y mira, lo curioso es que estas hojas que vienen de las sierras manuales, hombre, su cuidado es importantísimo. Una hoja de estas llena de dientes, pues, hombre, toca cuidarla. Y sabes, le echan goma, le echan vainas para evitar, ellos llaman un efecto llamado el efecto del mellado, para que no estén melladas. Entonces les echan goma a estas hojas de dientes de las ceguetas, o también les pueden echar vaselina o parafina para evitar el tema de los óxidos, que se oxide. Mira, estamos haciendo un pequeño recorderis de todo lo que hemos conocido acerca de las sierras, pero realmente estábamos simplemente haciendo la idea de la sierra manual como ese primer avance, como una cegueta. Pero el punto es el siguiente, las sierras, pues sí, son cortadoras de madera. Sí, son herramientas para cortar maderas. ¿Sí? ¿Sí? Y tienen características que pueden ser de fuerza. Pueden hablar de fuerza. Háblame de fuerza, o sea, háblame de voltios. Entonces manejan este asunto en unidades de voltios. ¿Sí? Pueden usar también, estar conectada a la corriente alterna. Entonces pueden usar una fuente de 110 voltios. O sea, una cortadora de 110 voltios. Wow. Y con un motor, puede ser un motor también interesante, tipo 1 HP. Y funcionamiento con una potencia interesante. Puede cortar la madera. Entonces vamos a estar hablando de potencia, o sea, de W. Pueden haber distintas potencias en estas maravillosas sierras. Algo normal sería de 400 a 700 W de potencia. O puede ser algo normal, una sierra circular. Entonces nos vamos a acercar a la imagen de esta sierra circular, muy manual, muy portátil, de 1000 a 1600 de potencia. ¿Cuánta potencia tiene esta sierra circular? Va de 1000 a 1600. Ah, caray. Sí, pero hay otras que ya están instaladas en una mesa. ¿Adivina para qué? Para que su potencia sea incrementada. Si una que está circular sin mesa es de 1000 a 1600. La que está sobre una mesa es de, aparte de 1600, va hasta 2200. Súmele 600.000 voltios más. Está ubicada en una mesa, sierra de mesa. Pues claro, tiene más peso y es una mesa compacta, así. Y esto le da mayor potencia. Que tiene una capacidad de cortes de varios cuadrados y tiene un corte de más exactitud, un corte longitudinal de mayor exactitud. Entonces dicen que la sierra que está en una mesa
pues que va a tener un corte de mayor exactitud. La sierra de mesa. Sierra circular de mesa, pues es una sierra circular montada a un eje. Esta sierra que se asoma, que es una cabecita ahí metida en una mesa. Pues dicen que es una sierra circular montada en un eje, que cuando se acciona, se prende un motorcito. Oye, un motorcito. Sí, pero oiga, revoluciones por minuto. Este motorcito se puede prender a 4500, o sea, una velocidad de 4500 revoluciones por minuto. Puede manejar ese valor, esa cabecita que se asoma en medio de la mesa, que es tierra, 4500 revoluciones por minuto. Y tiene un corte de 75 milímetros de espesor. Entonces tiene un corte de profundidad, no, un corte de espesor de 75 milímetros. Entonces la sierra de la mesa está en un eje y cuando se acciona, pues se nota el motor eléctrico. Ah, entonces el motor eléctrico. Ah, sí, motor eléctrico. Y tiene cuchillas que sobresalen de la parte superior de la mesa. Esas cuchillas se van a mover. Un disco giratorio. Y proporciona un soporte en el material. Y corta, va a cortar madera. Va a cortar muy bien madera. Porque tiene bastante fuerza y bastante precisión en el corte. Bueno, entonces, ya estamos hablando de la sierra de la mesa. Pero todavía tenemos la idea vaga de lo que es una sierra, como una herramienta que va a cortar. Que sí puede tener algo que es un motorcito, que sí tiene algo que son voltios, que sí tiene algo que es la potencia, que sí que corte con precisión. Bueno, pues resulta que la sierra pues tiene un corte, es impulsado con un movimiento rotatorio. Este movimiento rotatorio, que no es el de la guillotina, es un movimiento rotatorio de un disco, que es un disco con un movimiento rotatorio, pero dice que abrasivo. Dame el favor. Movimiento abrasivo, movimiento rotatorio abrasivo, abrasivista. Qué maravilla, ¿no? Hay sierras, entonces, que sí pueden cortar, como esta. Pueden haber sierras manuales, o sea, portátiles a mano. Y así es como nos estamos acercando al mundo de la sierra circular, sierra de mesa, la misma sierra de calar. O sea, casi que calar me suena como a cortar. ¿Por qué será que me llaman sierras de calar? A las sierras de cortar. Sierras de calar. Sierras de calar y sierras de cortar. Bueno, digamos que un sistema de calar, de sierra, está incorporando un sistema de movimiento pendular. El calar va con el pendular, movimiento pendular. Dejando a un lado el acabado de un corte, se deja a un lado, pero se aumenta la velocidad de su corte, pero nunca se hace responsable de un corte de un disco. El calar, dame el favor, no se hace responsable al corte de un disco. Mira, digamos que se pueden hacer analogías en una sierra de calar. Si tenemos un número de dientes dentro de una hoja, y si están muy juntos, ¿qué pasa? Y si están muy distantes, ¿qué pasa? Pues se van a estar prendiendo los motores. Si esta hoja tiene distancias entre dientes, puede hacer que haya diferencias y hayan variables. Pues también van a estar cortando varios espesores a una velocidad determinada. Se puede plantear un problema físico muy grave, muy grande. ¿Qué hoja va a cortar más grosores? ¿La hoja que tiene todos los dientes pegados o la hoja que ya tiene distancias en medio de los dientes? Pero es que es la velocidad. Entonces ocurren esos fenómenos físicos en medio de este aparatejo. Mira, una sierra
Ah, claro, yo lo digo rápido, una sierra de mesa. Esto es la capacidad de cortar varios cuadrados. ¿En cuántos segundos? Bueno, tiene una capacidad de cortar varios cuadrados. En un corte con mucha exactitud, con un ángulo de precisión. Es que depende del ángulo con que se le vea. Si lo está inclinando un poquito más, está haciendo una fricción, no va a estar ejerciendo una presión para darle una profundidad deseada. Entonces se coge manualmente la maquinita, se inclina, se hace presión para profundizar en el grosor al cual se quiere llegar. Así ocurre, muy bien. Eso es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre, muchachos. Es que una sierra circular puede tener varias características, entre ellas el peso, entre ellas su movilidad. Pues sí, sabemos que tiene una hoja, tiene cuchillas y la posición correcta para esas cuchillas. Hay que mirar la hoja de la sierra, cómo es esa hoja, para evitar que queden astillas de madera ahí metidas. Para evitar eso, que no hayan astillas, para que corte varios pedazos en un grupo, en una sola tajada. Mira, nos pueden regalar muchos consejos los expertos, diciéndonos ajuste la sierra dependiendo de la profundidad deseada. ¿Sí? Una inclinación dependiendo de la intensidad del corte deseado. Hay una hoja de sierra que no se ha podido exponer bien. Toca entonces mayor fuerza. Digamos que fuera un corte para 40 milímetros de espesor. Inclinarlo un poquito más a 45 grados para que le salga bien el corte. Para que no se gaste, no se dañe, toca inclinarle un poquito más. Como la cabecita inclinada, un poquito más. Puede funcionar esto. En medio de estas sierras de calar, que pueden ser interesantes para hacer cortes rectos. Entonces la sierra circular, también, más que todo para hacer cortes también rectos, que se harían en tablones. Entonces, mire, la sierra circular sirve también para, más que todo, también hacer cortes rectos. En medio de un tablón, ve que el maestro coge esa máquina circular con sus dos manos para hacer un corte recto. O sea, no es porque digan que una sierra circular va a hacer cortes circulares, ¿no? Corte recto, un tablón. Un tablón puede tener mayor longitud. Este tablón, un corte mayor, una longitud mayor, sí. Mira, una sierra circular puede andar en medio del corte. Se prendió el motorcito y fue cortando. Pues se puso a andar la maquinita, la sierra circular, la pusieron a andar. ¿Y qué? Y era un disco con una velocidad impresionante. Se podía empezar a cortar todo. Y entonces, avanzando con regularidad, y también se iban orientando con el sonido que produce la máquina. Ese sonidito lo va uno guiando también. Si el motor disminuye, entonces hay que rápidamente apartar la máquina y bajar la intensidad, porque se ha bajado la velocidad del corte. Si el motorcito suena de tal forma, ya se sabe que la velocidad toca disminuirla. Entonces se van orientando con el sonido que hace esta maquinita circular. Una sierra circular, por favor, una manual, una portátil. ¿Para qué? Para realizar cortes precisos. ¿Para qué más? Para cortes angulares. Angulares, ya tenemos que la sierra circular no es para circulares, sino para rectos y para andar. También para hacer cortes angulares. ¡Wash! Sí, no te lo puedo creer. Hombre, mira, es que puede ser esto muy llamativo, pero la sierra de calar, pues se caracteriza, entonces no por cortes rectos y angulares, sino porque la sierra de calar es para controlar el espesor que se va a cortar el corte, con la profundidad, con un control mayor en esa profundidad de corte, y así regular la profundidad del corte, y luego
darle una mejor, correcta posición a la máquina, mirar cómo está la hoja de la sierra para evitar, ya lo dije, evitar esas astillas de madera que se pegan a los dientes para que, para que se pueda hacer buenos los cortes. Mira, tal vez es interesante saber el sistema de la sierra de calar, porque va a incorporar un sistema de movimiento pendular. O sea, algo como la cegueta, no, la cegueta solamente es para una sola dirección que funciona. Los dientes solo para una sola dirección. También una sierra de calar ya maneja movimiento pendular, dejando a un lado, bueno, todo lo que es un corte y subiéndole al volumen de la velocidad. Entonces, si tenemos estas sierras y esto radica definitivamente en la base de la carpintería, porque te van a poner a cortar un MDF, pues vas a tener que usar un disco de 60 dientes. Un disco de cuántos dientes? De 60. Y con una anchura de cuánto? De 335 milímetros. Con una velocidad de cuánto? Mira, va de 3000 a 3350 metros sobre segundo. Para cortar un MDF, así suena muy simple la vaina, pues ellos usan un disco de 60 dientes con una anchura de 335 milímetros a una velocidad de 3000. O sea, que la prenden y ya no. La prenden, esperan a que coja un tamaño, un señor volumen de velocidad, se asegura el motor caliente y que corta. Después sí meterle la pieza, porque ya tendría que cortar a una velocidad de 3000, 3350 metros sobre segundo, o lo que sería igual a 9800 a 11000 pies por segundo. Pies por segundo y metros por segundo. Y ese es el ejercicio de la sierra. Anda, chico, ¿cómo puede ser esto? Puedo creerlo, sí, es que le llaman sierra de calar. Otros le pueden llamar sierras de vaivén. Hablar de la caladora. Otros, bueno, tenemos otro tipo de familia. Bueno, la caladora Jigsaw. También tenemos las características físicas de la máquina como tal, de esta caladora Jigsaw. Pero todavía no hemos terminado con la familia de las sierras. Porque mira, la sierra sensitiva, ¿dónde me la dejas? Sí, la de cortes rectos también. Sierra sensitiva, cortes rectos. Mayor velocidad, una menor precisión. Es tan sensitiva que si le meten mucha velocidad va a decaer la precisión del corte. Está siendo pensada solamente para acelerar el proceso del corte. Bueno, una sierra sensitiva. Resultó ser una sierra sensitiva, que no es la proporción de mayor velocidad, mayor precisión. No necesariamente hay mayor precisión cuando hay mayor velocidad. No sea usted como una sierra sensitiva que si va a toda, va pensando que va cortando la precisión. Ok, mira, la siguiente, que no es la sierra sensitiva, sino que es la sierra ingletadora. Esta sierra ingletadora, como de Inglaterra, no, ingletadora, que hablan del inglete, para procesos industriales. Están hablando de una máquina de procesos industriales llamada la sierra ingletadora. Ha sido diseñada para cortes angulares, pero de una forma precisa, por favor. Y mira, te van a poner a cortar otros materiales, como un cartón o como qué más, como un cuero, como un aluminio. O sea, esta ingletadora tiene como características su hoja, tiene 11 ángulos para cortes, o sea, una hoja con 11 ángulos de corte. ¿Sí? Que van a estar precipitando las medidas precisas, ¿no? Precipitando las medidas del corte. Y a esto se acercan medio de las sierras. Tienen las sierras caladoras, las sierras del vaivén, del muévelo, sierra del muévelo, pero estos lo llaman la sierra del vaivén. Porque es una sierra
cortadora, caladora. La sierra de la cola. Bueno, de la cala. Bueno, puede ser que sean expertos haciendo cortes en curvas. Estas curvas son arbitrarias. Han sido diseñadas con una plantilla y con una pieza de madera de enchapado. Entonces tenemos muchas cosas todavía. Una sierra ingletadora que va a estar cortando muchos materiales y va a ser perfecta para piezas de cartón, de madera, enchapes, de aglomeraciones, algo llamado la melamina, el PVC. Oye, el PVC y el vidrio sintético lo cortan con una sierra ingletadora. Todos los procesos industriales, mira, procesos industriales, materiales industriales como el PVC o el vidrio sintético, sí, o las enchapadoras, o el cartón, o el cuero. Pues mira, pregunta por la sierra ingletadora, la que tiene como nombre Inglaterra no, sino ingletadora, que tienen el inglete, la del inglete. Hombre, estas son las adecuadas para cortar todo tipo de materiales. Listo. Partiendo de esa super idea. Una super idea me has dado. Pues sí, hay para todos los gustos en sierras, pero una cortadora de metal también me puede parecer muy interesante. Así que háblame de estas máquinas de cortes de madera y ahora cortes para el metal. Pues para eso está la tronzadora, la tronzadora. Ya hace alusión a una sierra que corta metal con un rango de 0 a 45 grados. Sí, eso ocurre. Y también están a la venta Femi 780 XL. Bueno, una Femi, una marca de tronzadoras o cortadoras de metal que puede costar 3 millones, 4 millones. Que también la pueden conocer con el nombre de sierra de sable. Uy, ojo con la sierra de sable. Estas sierras van a estar cortando metales. Van a estar cortando maderas. Estas sierras sables pueden cortar lo que usted quiera. Sierras sables para cortar metal. Sierras sables para cortar madera. Sierras sables para cortar ladrillo, cerámica, latino. No. Sierras sables cortan lo que quieran. Mira, es una sierra para cortar metales. ¿Cómo no va a cortar madera, ladrillo, cerámica? Es una sierra de sable. O sea, es una sierra muy tremenda. Y también podemos conocerla con otros nombres. Una sierra amoladora. Se parece a la caladora, pero es una sierra de calar, una sierra amoladora. Esta, la amoladora, como si quisieran hablar de un muladar. No, muladar no, sino una amoladora. Una sierra amoladora. Para los cortes curvos. Para poder cortar metales de poco grosor. Usted ve un metal de poco grosor y ve que él tiene que usar curvas en el metal. Ya sabe, una sierra amoladora para curvas y para metales de poco grosor. Algo sencillito. Una sierra amoladora. Bueno, se va a estar manejando con una inclinación muy importante para un mejor corte. Y es ligera respecto a las sierras. Ligera. Entonces, la amoladora es para cortes curvos en los metales. Pero también tenemos la sierra ingleteadora. Mira, estos ingleteadoras viene del inglete, ¿no? Para cortes precisos. Para un corte de sierra de más dientes, pues si tiene más dientes, entonces va a cortar más. Bueno, los asuntos de la hoja de dientes y que cuánta es la distancia entre un diente y otro, dependiendo de lo rápido que vaya el motor, la potencia W,
Pues mira, definitivamente, pues la que gana en potencia es la sierra de mesa, de 1600 a 2600, porque la sierra circular se va de 1000 a 1600. Y bueno, una sierra de metal, ¿sabes? Sierra de metal, para metales, la de sable, que te corta lo que sea. Tiene una potencia de 300 a 900, siendo que corta metales, de lo que quiera le cortan. Fíjate que las potencias, respecto a las sierras de madera, como la sierra de mesa, la sierra circular, son distintas, sus calibres son mayores, inclusive, y esto ocurre en el mágico mundo, que te quedó sonando una sierra de metales. Yo te puedo recomendar entonces la sierra llamada Femi 780 XL, la sierra de sable. No, no es suficiente. Entonces prefieres las coladoras, iba a decir yo, caladoras. Bueno, tenemos la marca Carson, una potencia de 350. Tiene una velocidad de revoluciones por minuto de 3000. Sí, el código, ahí está. Y te va a costar alrededor de 70.000 pesos. En cambio, esa es la caladora. Pero en cambio, ya te quieres acercar a una sierra circular. Pues ya tendrías que pagar 170.000 pesos. Por ejemplo, una sierra circular, 170.000. ¿Sí? Es que ellos manejan una potencia ya no de 300, no, 1200 de potencia. Y ya no te están hablando de 3000 revoluciones por minuto, no, de 5000 revoluciones por minuto. Ya el precio se asume con 170.000, por ejemplo, para una sierra circular. Pero si te quieres vender un combo de una buena marca, como la marca Bauker, ya todo cambia. Te pueden vender un taladro, una sierra circular y además te pueden vender una caladora y un maletín. Buenísimo el combo. Pero bueno, la sierra circular es un producto interesante. Pueden tener, digamos, 1400 de potencia, un poquito más de potencia. Pueden tener mayor velocidad, 5700 revoluciones por minuto. Ya tenés que pagar 300.000. La sierra circular va de 170.000, puede llegar a 300.000 una sierra circular. Sí. O si le van a cambiar las revoluciones por minuto, pues si es menos, pues cuesta menos. Pero si te quieres acercar a una sierra de mesa, bueno, ellos manejan una potencia de 1500. Ya la cosa es con un precio gordo. La sierra de mesa, 800.000 pesos. Así está. Así está. En Home Center, en cualquiera de estos homes. Puedes preguntar, dame marcas para estas sierras de colar. De colar, ¿no? De calar. Mira, las más recomendadas, ya sabemos que el combo Bauker, ya siempre ha estado en nuestra mente, en nuestra memoria, como una buena máquina, pero la Bosch, mira, tiene un buen diseño ergonómico. Mira, es más liviana y tiene una potencia de 1400. Es una maquinita liviana con una potencia de 1400. La Bosch, la que marca, la patrona de las máquinas, de las sierras, la máquina Bosch, es liviana. La maquinita ergonómica es liviana, pero con una potencia de 1400. Bosch. También está otra marca, el Heinkel, otra que es Bavaria, otra que es Kawasaki, otra que es Prem, otra que es Black Decker. Estas son las máquinas de las sierras de calar más conocidas que están en el mercado. Si se quieren acercar, pueden ir a Home Center y preguntar. Déjame ver o meterse en la página web. Y esperamos que sea del agrado. Mira, es que, digamos, una sierra marca Bosch
Bosch. ¿Por qué es tan importante la Bosch? Bueno, puede tener un código GTS, Puede tener un diámetro en el disco de 254 milímetros. Puede tener una potencia fácil de 1800. O sea, es un disco de 254 milímetros, pero con una potencia de 1800. Sí, pero no digas que es lo máximo. Potencia 1800 pueden llegar a 2100. Con el mismo disco puede tener más potencia todavía. Entonces, fíjate el curioso que es la sierra. Con un mismo disco, en este caso 254 milímetros, puede tener o una potencia de 1800 o una potencia de 2100. Cambia la potencia. Wash, ¿sí? Y bueno, es que todo es tan curioso que inclusive pueden haber otras máquinas, otras marcas, no la Bosch, no la Waltz, que pueda tener su disco, puede tener otros milímetros, otros diámetros, puede ser menor, 216 milímetros, y una batería flex por volt. Pueden hacer muchas variables, pero recomendamos la sierra Bosch. Y ya sabemos, digamos, un disco de 254 te puede llevar a 2100 voltios, 2100, de 1800 en potencia a 2100. Mejor dicho, qué máquina, ¿no? Y en cuestión de metales, pues la sierra se llama la sierra de sable. Sí, puede tener inclusive una potencia menor que las de madera, de 300 a 900 W. Pero seguro te va a cortar de todo. Muchas gracias. Hasta aquí esta introducción a la carpintería, conociendo más que todo las sierras por el momento. Muchas gracias a todos invitados a los siguientes videos. Artista, constructor, siempre, muchas gracias.